Declaraciones Evo Morales en su cuenta ex. Después de conocer de que la DEA volvía, Evo Morales también se ha pronunciado y ha mencionado lo siguiente. Vamos mostrando en pantalla, por favor, porque Evo Morales exige referéndum para restablecer relaciones con Estados Unidos. Evo Morales y su círculo más cercano dicen que esto es un peligro y por lo tanto hay que preguntar al pueblo por medio de un referéndum si las relaciones con Estados Unidos deberían restablecerse o no. Nuestro invitado del análisis para esta noche es Gabriel Villalba, analista político. Muy buenas noches, Gabriel, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Níbar. Un gusto, como siempre, compartir contigo, con toda la gente que escucha y ve Televisión Andalucía. Pues un gusto, un placer saludar hasta Tarija y a través de Tarija a toda Bolivia. Conocido las declaraciones de Evo Morales y haciendo el preámbulo que ya he mencionado, por supuesto está el hecho de que Tuto Quiroga le ha brindado todo el apoyo por medio de su bancada. Por lo tanto, tiene los 2/3. Tranquilamente, Rodrigo Paz Pereira puede gobernar con 2/3, sin necesidad alguna. Ahora la pregunta es, ¿esto qué significa para Evo Morales y sobre todo para los del movimiento al socialismo, tanto evistas como arcistas, que en su momento se sintieron seducidos, enamorados con el PDC como una opción? Sí, con relación a tu pregunta, la disgregaría en dos partes, querido Níbar. La primera, cuando sale la bancada de Jorge Tuto Quiroga a decir nosotros vamos a ceder, vamos a colaborar para que PDC tenga la presidencia de ambas cámaras y tenga las comisiones más importantes, como si le estuvieran haciendo un favor a PDC, me llama poderosamente la atención que no hayan revisado las actuales autoridades electas el reglamento general de la Cámara de Senadores o el reglamento general de la Cámara de Diputados. Estos reglamentos nos indican que las presidencias pertenecen a la mayoría parlamentaria. En este caso, la mayoría parlamentaria corresponde al partido que ganó las elecciones, que es el PDC, ¿no? Al igual que las principales comisiones, tanto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces, no es ningún favor que le hace la Alianza Libre a el partido político PDC en la composición de las presidencias de ambas cámaras y de las principales comisiones. En segundo lugar, evidentemente existe una suerte de lectura postelectoral de lo que ha acontecido en función a dos elementos. El primero, que el señor Rodrigo Paz Pereira en campaña se mostraba como una derecha casi socialdemócrata, como una derecha moderada, ¿no? Pero evidentemente esto fue una suerte de encanto o tratar de encantar al electorado con un cierto posicionamiento preelectoral. Una cosa es la campaña, una cosa es el posicionamiento y lo que puedas prometer en campaña, y otra cosa son las primeras acciones que tú realizas ya como autoridad electa. En función a esto, Rodrigo Paz Pereira ha demostrado que no había sido ninguna derecha moderada, ¿no? Había sido el reflejo, la otra cara de la moneda de una derecha odiadora de Evo Morales, de una derecha que se codea con Corina Machado, por ejemplo, Premio Nobel de la Paz, que pidió intervención militar para su propio país, ¿no? O que intenta restablecer relaciones con países como Estados Unidos, volver a las agencias de cooperación como USAID, la DEA. No dista mucho su política, si quieres, internacional, diplomática, con relación a lo que proponía Jorge Tuto Quiroga. Entonces me atrevería a decir que son dos caras de una misma moneda y evidentemente todo está saliendo a relucir porque ya ha pasado el periodo preelectoral, ya han pasado las elecciones, ya ha pasado la conquista de masas, ahora toca gobernar y pareciera que gobiernan bajo una misma lógica. Por eso Jorge Tuto Quiroga le brinda su apoyo, ¿no? Porque es una misma línea la que sigue Paz y la que sigue Quiroga. No hay grandes contradicciones, si quieres, ideológicas o programáticas entre unos y otros, hablando de PDC y hablando de Libre. He mandado a producción un título a pie de pantalla, por favor, el último, porque quiero consultarte lo siguiente concretamente.
con todo lo que está pasando en estos 2 días prácticamente, donde Rodrigo como presidente electo ya está haciendo fuertes modificaciones, no solamente determinaciones políticas, sino también implicancias, como por ejemplo la de Estados Unidos, que eso queda, por supuesto, bastante latente para mencionar a Evo Morales un referéndum. Quiero consultarte, ¿Rodrigo Paz engañó a los afines al movimiento al socialismo, al MAS y PCP? A ver, tenemos que ser claros en función a la musculatura política que detenta el personaje Evo Morales Ayma, ¿no? Otros analistas como Jorge Richter ya han referido que al menos aglutina Evo Morales por lo menos más de 1 millón de votos, ¿no? Entonces, esta fidelidad de votos indudablemente ha virado en la segunda vuelta electoral a favor del señor Rodrigo Paz Pereira. ¿Por qué? Porque evidentemente no iba a virar a favor de Jorge Tuto Quiroga. Entonces, cuando hablamos de los resultados electorales, tenemos que analizarlo desde el punto de vista, no desde una victoria por las virtudes que haya podido tener el candidato Paz, sino más bien por un rechazo expresado en el voto hacia Jorge Tuto Quiroga. Podríamos hablar de un voto antituto. En la segunda vuelta electoral ganó el antitutismo más que un apoyo hacia el candidato Paz. Lo que ha mencionado Tuto Quiroga en cuanto al apoyo de todos sus parlamentarios, de toda su bancada, el más afectado sería Samuel Doria Medina. ¿Cómo queda Samuel Doria Medina con esa pretensión o esa intención que ya la ha puesto en bandeja hacia Rodrigo Paz Pereira, Tuto Quiroga? No, de hecho, encontramos una suerte y esto ya lo vivimos en anteriores procesos políticos en el país, ¿no? Los tiempos de la democracia pactada, el gran pacto patriótico, recordará muy bien, ADN, con PDC, con el MIR, cogobernaron juntamente y lo hicieron de una manera conjunta a instancias del Congreso, antes de la promulgación de la nueva constitución política del Estado del 2009. Entonces, no va a ser nada nuevo para los bolivianos. Quizá para las nuevas generaciones o la gente que no ha estudiado estos procesos políticos de Bolivia le parezca algo novedoso, algo interesante, que las dos fuerzas principales del país ahora trabajen de manera conjunta en una asamblea legislativa plurinacional. Esto ya ha pasado anteriormente, ¿no? Era el sistema de pactos, el sistema de alianzas, el sistema de coaliciones, de acuerdos parlamentarios que se generaba, pero bajo una misma línea, ¿no? Y hoy podemos develar que la línea ideológica, política, pragmática del señor Paz pareciera muy similar, muy afín a la línea ideológica, política, pragmática del señor Jorge Tuto Quiroga. Entonces se van a entender muy bien seguramente. Quiero hacer énfasis en eso, cómo votó el movimiento al socialismo. Por eso te hacía la pregunta si llegaron directamente a partir de esa seducción que hubo en campaña política, Rodrigo Paz Pereira junto con el PDC, hacia los movimientos afines al socialismo, y ahora se toma unas determinaciones completamente radicales. Nada que esperar con lo que se pretendía desde los afines a Evo Morales, sobre todo. Vamos con esta imagen, porque ¿cómo votaron en el Chapare? ¿Cómo se votó en el trópico de Cochabamba en esta segunda vuelta? Vamos con esa imagen, por favor, y ahí vemos lo siguiente. Interesante lo que se ve. Producción, si puede, por favor, poner la imagen, ahí está. Y en el trópico de Cochabamba se votó de esa manera, donde vemos con claridad que, por supuesto, ahí está en primera vuelta comparado junto con la segunda vuelta que se dio. Ahí en primera provincia, la provincia Carrasco, en total, en la primera vuelta para Tuto Quiroga votaron 1.674 en la primera vuelta, y en la segunda vuelta en la provincia Carrasco votaron 6.037. Esto implica
municipios como Chimoré, Entre Ríos, Pocoma, Pojó, Puerto Villarroel, Totora. ¿Cómo votó la provincia del Chapare? En primera vuelta, 29.709. En segunda vuelta, para Tuto Quiroga, dentro del trópico de Cochabamba, de la provincia del trópico del Chapare, 60.203. Y eso implica Colomi, Sacaba, Villatunari. Tiraque, la provincia Tiraque, también tuvo su manifestación de votos a favor de Tuto Quiroga, 415 en primera vuelta y 1.861 en segunda vuelta. Total, y eso implica, por supuesto, en Tiraque, Chinaota y Tiraque como tal. Ahora, en total, vemos que para Tuto Quiroga han votado 63.596 en primera vuelta. Y en esta segunda vuelta votaron 136.202. Considerable, por supuesto, pero también es verdad que para Rodrigo Paz Pereira han votado el doble, y en otros municipios el triple. Por lo tanto, esto va a tener sus repercusiones, porque seguramente no se esperaban que tome esta decisión Rodrigo Paz Pereira. Quiero finalizar con esa imagen que hemos empezado, Gabriel Villalba, donde Evo Morales pide un referéndum. ¿Tiene ahora la fortaleza Evo Morales para pedir algo? Cualquier ciudadano puede pedir o puede expresarse en Bolivia con relación a las futuras políticas que asuma el próximo gobierno, ¿no? Y mucho más si se trata de un verdadero monstruo político como es Evo Morales. Su palabra es ley, ¿no? Dijo esto, inmediatamente todos los medios repercutieron, hablaron, unos a favor, otros en contra, otros generando polémica. Y hoy, en esta noche de programa, estamos hablando de esto, ¿no? Eso no lo hace cualquier político, no posiciona una información en segundos de la noche a la mañana cualquier político, y eso da cuenta de la musculatura y la relevancia que tiene Evo Morales para el panorama político nacional, regional e internacional. Ahora, en función a ello, los referéndums que se han incrustado a partir de la nueva constitución política del Estado, el artículo 11 de nuestra constitución nos refiere como una forma de ejercicio de la democracia, ¿no? Entonces, un gobierno es quizás mucho más democrático que otros en tanto y en cuanto aplique más referéndums para determinaciones polémicas, ¿no? Puede o no hacerlo, es una forma de ejercicio de democracia que en todo caso Evo Morales le estaría sugiriendo para pues entablar nuevamente relaciones diplomáticas con un país que desde el 2006 no tenemos relaciones. 20 años no tenemos relaciones diplomáticas con Estados Unidos, ¿no? Creo que es un tema polémico digno para ser trasladado a un referéndum. Ahora bien, el artículo 257 también nos refiere de la Constitución Política del Estado que se debe poner sí o sí de manera obligatoria a consideración de la gente mediante un referéndum acuerdos o tratados internacionales en los cuales tenga que ver integración regional, en los cuales tenga que ver integración económica o integración financiera, ¿no? Esto, por supuesto, si Estados Unidos llega a tener mayor influencia económica o financiera en los designios de la política internacional boliviana, por supuesto que por constitución, de acuerdo al artículo 257, se tendrá que someter a un referéndum. Entonces, no es algo disparatado, no es una locura que se le ocurrió o se le vino a la boca a Evo Morales, ¿no? Tiene, creo yo, un fundamento en el ámbito de la Constitución y sobre todo en la polémica que implicaría dicha determinación anunciada ya por el presidente electo. Gracias, Gabriel Villalba, por estar con nosotros. Muy amable. Un gusto, Aníbar, un placer, un saludo a toda Tarija y a toda la gente que nos escucha, ve y también retransmite este programa, estas entrevistas. Un placer estar con ustedes. Muy amable. Muy bien, así estamos finalizando ya el antes de medianoche, Never, con fuertes declaraciones de un presidente electo.
Sí, a ver, yo creo que las últimas actuaciones de Rodrigo Paz han calado en el discurso político de una campaña que decía que justamente pertenecía a la línea política y ha generado sorpresa del otro lado, como decía Villalba, de que definitivamente se ha mostrado la cara verdadera de Rodrigo Paz, que es prácticamente un político de derecha. El hecho de restablecer relaciones con Estados Unidos hace de que justamente se genere una situación de zozobra, ¿no?, en el país, con las connotaciones que viene a ver el tema del narcotráfico, porque el hecho de que haya aparecido Marcet con un grupo de armados, todas esas cosas de estar indicando de que va a hacer lucha a la DEA, creo que muestra de que Bolivia está cerrando o quiere cerrar un ciclo de este país denominado narcoestado. Correcto, ¿no? Pero, por supuesto, esto ¿será que implica que va a correr sangre? Toda transformación, todo cambio, Níbar. Yo no recuerdo en el país que se ha dado un cambio sin muertos. Por las buenas. Incluso en el proceso de Evo Morales, si tú puedes cuantificar cuántos muertos ha tenido Evo Morales, es una cantidad importante. Pregunto, ¿va a iniciar Rodrigo Paz Pereira con muertos? No sé si iniciará con muertos, porque el 8 es pero si hay un cambio no creo que haya una rebelión inmediata, Níbar. Yo creo que va a haber una pausa. Yo creo que va a haber una pausa por lo menos hasta enero del 2026, en el sentido de que se va a dar la oportunidad a que el gobierno pueda solucionar el tema de la crisis energética, la falta de combustible y paulatinamente el tema de la falta de dólares. Porque sería de locos. Concretamente con este cambio de transformación que tú acabas de mencionar hace rato, darle un viraje a ese narcoestado. Claro, ese viraje del narcoestado va a implicar muertos, claro, decíamos, ¿no? Decíamos que no va a ser el retorno de la DEA el día 9. Claro, pero a lo que yo me refiero, ¿va a iniciar entonces el gobierno de Rodrigo Paz Pereira con muertos? Por eso digo, no va a ser el retorno de la DEA, porque el retorno de la DEA implica movilización en el Chapare, malestar en el Chapare. Entonces Rodrigo no va a hacer que retorne la DEA el 8 ni el 9. Va a ser un proceso después que se instale el gobierno y que justamente este tema tiene que ser autorizado por la Asamblea Plurinacional, el ingreso de tropas extranjeras. Que lo va a tener. Claro, no necesitas reformar la Constitución. Por eso lo va a tener. Claro, o sea, una vez que la Asamblea Plurinacional autorice el ingreso de tropas extranjeras para que puedan justamente operar en territorio nacional y tener inclusive un cuartel general que tendrá que tener Estados Unidos como lo tenía antes, va a implicar de ese momento, yo creo, el descontento. Pero acá hay otro elemento fundamental del tema del referéndum que hacía referencia a Villalba. Yo creo que Evo Morales está jugando su carta porque necesita Rodrigo Paz tener un referéndum. Entonces es adelantarse más o menos a decir, yo he propuesto el referéndum y están haciendo un referéndum. Pero el referéndum, no hay que olvidar que va a tener otras connotaciones, Níbar. ¿Crees que tiene suficiente peso hoy Evo Morales por eso para te pedir referéndum? Evo Morales, ¿va a caer en saco rojo? Claro, la petición de Evo Morales lo que hace ahora es adelantarse a lo que va a pasar. Y el efecto que le va a decir a sus bases, ahí está, lo que yo he pedido se está haciendo. ¿No? Ese es el efecto para mantener el poder. ¿Crees que se va a hacer un referéndum? Necesita Rodrigo Paz hacer un referéndum, para modificar el tema de la justicia. No con ese concepto. Claro, por eso digo, va a tener otras connotaciones. Claro, otras, pero no ahora, más adelante. Claro, yo creo que el próximo año tienen que acelerar los referéndums. Sí, eso sí, pero nada que ver con el pedido de Evo Morales con esto. Claro, pero se está adelantando Evo, está jugando su carta para decir, mañana pasado, el que ha pedido el referéndum he sido yo. O sea, capitalizas una situación que ya está premeditada. A ver si para el año también está Evo Morales. Bueno, así le ponemos punto final esta noche. Buen descanso. Vamos a buscarle tres pies al gato, a probar nosotros zapatos, a jugar con la realidad. Mi abuelo decía que cuando los ríos y las quebradas reciben basura, dejan de cantar. Cada bolsa que arrojamos se convierte en enfermedad y contaminación.
Pero si cuidamos y usamos los contenedores y basureros, las quebradas respiran, las calles se limpian y la vida se protege. La responsabilidad es de todos para hacer la ciudad más limpia de Bolivia. Johnny Torres, alcalde.